No sé si me escuchan bien con este aparatito que tengo acá, hermano. ¿Me oyen bien? Gracias, hermano. Pues es un placer, hermano, saludarles en nombre del Señor esta mañana, esperando que lo que nosotros podamos entender y de la palabra del Señor pueda tener cierta aplicación para nuestra vida. Hermano, Ya no se oye bien, hermano. no se oye bien. Ahí, Ahí sí. Ahí Ahí sí, sí. sí, porque se oía muy bu- bajito. Ahí bueno, sí, entonces voy a tener que tener esto sí. así, entonces. Ajá. Gracias, hermano. Ok. Usted. Pues esperando, hermano, que de hecho nosotros, como dice Santiago, no solamente seamos oidores olvidadizos de la palabra de Él, sino que hacedores de la misma. Hermano, yo no les voy a hablar de algo nuevo, porque de hecho muchos de ustedes, si no es que todos han estudiado la palabra del Señor y saben, hermanos, mucho de ella. Pero yo quiero empezar, hermanos, con dos textos muy conocidos para nosotros. El primero es Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también tenemos Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el este es el principal mandamiento. Hermano, los dos textos que acabamos de leer en la escritura, Juan 3:16 y Marcos 12, 29 y 30, muchos de nosotros lo conocemos y por eso estoy diciendo que no les traigo nuevo. Sin embargo, hay hermanos, cosas que son similares en esos versículos. Lo que tienen en común esos dos versículos, hermanos, es que los dos tratan acerca del amor. Pero el amor, hermanos, vamos a encontrar que va a ser bidireccional. Cuando hablo de bidireccional, estoy hablando, hermanos, que este amor va a tener dos direcciones. Uno, Juan 3:16, hermanos, habla acerca del amor de Dios para nosotros, pero Marcos capítulo 12 trata del amor de nosotros hacia Dios. Y todos, hermanos, esperamos ser amados. Si hablamos, hermanos, un poquito de Juan 3:16, quiero decirles, hermanos, que ninguno de nosotros tiene el conflicto alguno, tiene algún conflicto en entender el amor de Dios. Muchos decimos el amor de Dios hacia todo el mundo y a nosotros nos gusta pensar, hermanos, y nos gusta hablar de que si no fuera por el amor de Dios, nosotros no tendríamos lo que tenemos. Si no fuera por el amor de Dios, no tendríamos, hermanos, el perdón de los pecados. Si no fuera por el amor, hermanos, de Dios hacia el mundo, estaríamos condenados hacia el infierno. Hermanos, hablar del amor de Dios para nosotros nos sentimos bien y muchos nos sentimos animados a seguir adelante porque Dios nos ama, nos amará para siempre. Pensar, hermanos, en el amor de Dios, pensar en que Dios nos ama, eso es bueno y agradable para nuestra alma. Esa es una dirección. Decimos, hermanos, porque el amor de Dios es universal, porque amó a todo el mundo. Lo que recibimos de Dios, hermanos, para nosotros es algo bien, bien hermoso. Nos gusta pensar en eso. Nos sentimos amados, nos sentimos bien. Esa es una dirección. Pero si analizamos ahora Marcos capítulo 2, hermanos, vamos a ver otra dirección. Y aquí, hermanos, es donde tenemos nuestro conflicto. En Juan 3:16, hermanos, no tenemos conflicto porque Dios demostró su amor para con nosotros. Pero en Marcos capítulo 12, hermanos, que de hecho es una cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, hermanos, aquí tenemos un conflicto entre nosotros.
o en nosotros, porque vea, hermanos, qué es lo que pidió Dios desde el tiempo, hermanos, antiguo, desde el tiempo de Moisés. Dice el versículo, desde el versículo 28, voy a leer en esta ocasión, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús, hermano, le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero mire, hermanos, el versículo 30, o lean en este sentido, y amarás al Señor con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer grande mandamiento. Ah, hermanos amados, aquí es donde el cristiano de hoy, en estos tiempos presentes, tiene un gran conflicto en amar a Dios. Tiene que, hermanos, un conflicto en demostrar su amor para Dios. De hecho, hermanos, nosotros tenemos que pensar cómo es el amor de nosotros como hijos de Dios hacia Él. Porque muchas veces, hermanos, con nuestra boca podemos decir, yo te amo, Dios, pero con nuestros hechos, con nuestras acciones, podemos estar demostrando lo contrario. ¿Cuál es el conflicto, hermano? ¿Cuál es nuestro conflicto? En demostrar verdaderamente que amamos a Dios. Jesús le estaba diciendo a esa gente de esos tiempos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, de hecho, amar a Dios en este versículo significa amar a Dios con todo lo que el hombre tiene, con todo lo que el hombre es, su corazón, su alma, su mente, sus fuerzas. Las grandes diferencias, hermanos, que existen entre el amor de Dios y nosotros es que Dios lo dio todo por nosotros. Dios demostró su amor para con nosotros. Y nosotros. Hermano, yo estoy completamente seguro que este versículo de Marcos capítulo 12 es muy familiar para todos o para muchos de nosotros, pero muy pocos de nosotros lo hemos examinado de cerca y muy pocos aceptamos la importancia que ese versículo tiene para el cristianismo de hoy. Y muchos de nosotros, hermanos, no hemos asumido la responsabilidad, escuchen, la responsabilidad de amar a Dios con todo lo que nosotros tenemos. Y de hecho, hermanos, creo que todo pecado que se comete en este mundo está relacionado con la violación de este mandamiento de amar a Dios. Cuando fallamos en amar a Dios, hermanos, en algunos aspectos de nuestra vida, es porque no amamos a Dios. De pronto, hermanos, necesitamos entonces pensar que nuestros actos tienen que concordar con nuestras palabras. Entonces, la demostración, hermanos, es parte necesaria. No solamente decimos, no solamente tenemos que pensar, Señor, cuánto te amo, Dios. Y me gusta mucho la alabanza número 200, hermanos, creo que es Mi vida di por ti. Creo que se titula esa alabanza. Dice, si yo todo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Hermanos, quiero decirle esta mañana también que nosotros no podemos amar a alguien que no esté en nuestra vida. Para amar a Dios, hermanos, nuestro corazón tiene que estar en Dios y Dios tiene que estar en nuestro corazón.
Difícilmente, hermanos, difícilmente nosotros podemos amar a alguien que no esté en nuestra vida. Las esposas, hermanos, nuestras esposas frecuentemente piden que demostremos nuestro amor. Una vez mi esposa me decía, mira, nunca me compras flores, nunca me compré rosas. Desde ese día, hermanos, decidí comprar 2 rosales y se los sembré en el patio de mi casa. Y ahora le digo cada vez que digo, mira, ahí está mi amor para contigo, ya no tengo que estar gastando tanto. Porque necesitamos demostrar el amor, hermano. Y llega el momento, hermanos, en que nosotros podemos pensar, ¿será que Dios verdaderamente está relacionado en mi vida y en mi corazón de tal manera que yo estoy demostrando mi amor? ¿De verdad que yo estoy amando a Dios con mi corazón, con mi alma, con mi mente y con todas mis fuerzas? Ahora déjenme explicar algunas cositas importantes, algunas razones por el cual debemos amar a Dios, perdone. Primero, hermanos, debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Él dio, hermanos, todo lo que tenía que hacer. Dio, hermanos, todo lo que tenía. Ahí Juan 3:16, hermanos, Dios nos amó primero. Y ahí mismo en Marcos 12:29 encontramos también otra razón. Debemos amar a Dios, hermanos, porque Dios es Dios único. No hay otro Dios fuera de Él, no hay otro Dios como Él. Y Pablo, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 6 dice que hay solamente un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, cuando nosotros tengamos un punto de vista correcto acerca de Dios, nosotros vamos a entregar toda nuestra vida a amarlo a Él. Es decir, hermanos, que nosotros debemos pensar que debemos amar a Dios por 2 cosas. Por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Quién es Dios? El Rey del universo, el Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra. Y que, hermanos, eso es Él, la esencia de Dios. Lo debemos amar por lo que Él es. Y lo debemos alabar, lo debemos adorar por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Cuando usted lee en Hechos capítulo 17, versículo 24, ¿por qué debemos amar a Dios, hermanos? Mire lo que dice el versículo 24, Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero lo interesante está en la primera parte del versículo, porque Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y cuando usted se traslada al versículo 27, dice, para que busquen a Dios y si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Por qué debemos amar a Dios, hermanos? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos pueblo de Él. Hermanos, cuando nosotros verdaderamente entendamos, y ya nuestro hermano Enrique hace algunos días nos predicaba algo bien interesante acerca de la identidad de los cristianos, que somos hijos de Dios, que somos familia de Dios. Nosotros, hermanos, entendiendo la naturaleza del cristiano, la naturaleza del Hijo de Dios, entendiendo, hermanos, completamente lo que es la naturaleza de Dios mismo en nuestra vida, vamos a elegir amar a Dios
es que, hermanos, de hecho, el amar a Dios es una elección que debemos de tomar, hermanos, por lo que yo ya dije, por lo que Él es y por lo que Él hace. Y eso, hermanos, esas dos razones, por lo que Dios es y por lo que Dios hace, debería bastarnos para entregar nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, de repente necesitamos meditar en nuestro amor para con Dios. En esa dirección, hermano, vertical que está ahora yo ya recibí todo de Dios, ahora ¿qué estoy mandando yo para arriba? ¿Qué estoy mandando yo para el cielo? Y de la mejor manera, hermanos, demostrar. Esas son algunas razones, hermanos, por la cual debemos decidir amar a Dios. Y que, hermanos, si nos ponemos a meditar por un momento, ¿qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Qué experiencia tiene usted donde Dios lo ha sacado? Yo, hermanos, puedo decirle que hace 4 años estuve en un Hospital Nacional de aquí de Guatemala, 52 días internados. Y hace dos años estuve otra vez en el mismo hospital, 42 días internado. Donde, hermanos, donde en realidad, y yo no estoy hablando, hermanos, de testimonio como se lo miran en el mundo religioso, pero sí, hermanos, podemos nosotros decir que Dios es un Dios real, que merece, hermanos, que nosotros demostremos nuestro amor. Ahora, hermanos, quiero que volvamos a Marcos capítulo 12. Veamos, hermanos, algunas evidencias de que amamos a Dios. Aquí, hermanos, vamos a encontrar una demostración de nuestro amor para con Él. No en palabras, sino en hechos, sino en obras. Y amarás al Señor con todo tu corazón. Hermanos, a pesar de que este versículo se debe interpretar que el hombre debe amar a Dios con todo lo que el hombre tiene, yo quiero hablar por separado acerca de qué significa amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Amar a Dios, hermanos, de todo corazón, ¿qué significa? Primero, hermanos, amar a Dios con el corazón significa tomar una decisión de amarlo con voluntad y amarlo con emoción. Y debemos, hermanos, nosotros considerar que un cristiano en estos tiempos que ama a Dios con todo su corazón, lo va a tener a Él en primer lugar, sobre todas las cosas. Cuando usted busca Mateo capítulo 10, hermanos, Mateo capítulo 10, versículo 34, son textos muy conocidos, como ya lo he dicho. ¿Qué significa, hermanos, amar a Dios con todo su corazón? Significa, hermanos, o podría significar o abarcar, quiero decir, que Dios está primero sobre todas las cosas. Y aquí se nos enseña algo bien importante. Mateo 10, 34 al 38. Dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre, perdón, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo, a la hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida, la perderá, y el que pierde su vida, por causa de mí, la hallará. Amar, hermanos, de todo corazón, en este contexto, en este texto que estamos leyendo en Mateo capítulo 10, significa, hermanos,
que amar a Dios de corazón significa que yo tengo mi corazón en Dios y yo tengo a Dios en mi corazón, por lo tanto, Él va a tener el primer lugar aún sobre nuestra propia familia. No quiere decir, hermano, que nosotros no tenemos que amar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos. No significa, hermano, que nuestra familia no tenga ninguna importancia, pero sí quiere decir, hermanos, que Dios debe estar sobre nuestras propias familias. Los seres, hermanos, que nos rodean tienen su importancia, pero nunca, hermanos, debe tomar en cuenta, o nunca debemos, hermanos, tomar una posición de nuestra familia superior a la que Dios tiene o a la que Dios debe tener en nuestra vida, porque esto, hermanos, es una de las evidencias por las cuales nosotros demostramos a Dios. Mi familia es importante, es importante, pero no es más importante que Dios. Mateo capítulo 19, hermano, Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sabe, hermanos, que es algo bien difícil acá en estos versículos? En el versículo 22, hermanos, también Jesucristo hablándole a un joven rico, este joven había entendido todo lo que el Señor había enseñado. Y el versículo 22, hermanos, más marca o enseña una triste decisión. Mire lo que dice el versículo 22. Oyendo el joven rico las palabras de Jesús, las palabras de... dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, amar a Dios de todo corazón muchas veces tiene que estar dirigido, hermanos, a que nuestras posesiones materiales deben pasar a un segundo plano. Sabe, hermano, que muchas personas, por la cuestión de económica, a veces prefieren su negocio que ir a la reunión de la iglesia. A veces, hermanos, por el negocio, por el trabajo, no se le da el tiempo que se le debe dar a Dios y a su obra. Y hermano, creo que esta es una realidad que se vive en todos los países. Cuando las posesiones materiales, hermanos, toman el lugar de Dios en nuestra vida, ¿dónde está nuestro amor hacia Él? ¿Dónde está nuestro amor hacia Él? Había una hermana acá donde yo me reúno, que no tenía trabajo. Y de repente le sale un trabajo. Y me dice, hermano, fíjese que a mí me salió un trabajo, pero tengo que trabajar domingo. ¿Y qué hago? Hermana, no me pregunte lo que usted tiene que hacer. Usted ama a Dios, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Hermanos, amar a Dios con el corazón. Vuelvo a repetir esta frase. Significa tener mi corazón allá donde está Dios y tener a Dios acá donde está mi corazón. Amar entonces a Dios con todo, hermanos, con todo el corazón significa estar listos para hacer todas las cosas que Dios me pide que haga. Ustedes se recuerdan, hermanos, de que hubo un hombre al cual Dios le llamó
el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Y hablo de David. Hermanos, ¿será que nuestro corazón, será que nuestra vida, será que nuestro amor se asemeja un poquito al amor de Dios? Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Mira, hermano, qué interesante. Y aquí en Guatemala yo uso esta palabra, qué masacre. Porque dice, y andad en amor como Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. ¿Dónde se manifestó, hermanos, el amor de Cristo? El amor de Dios en su punto máximo. Se manifestó, hermanos, en la cruz en la cruz del Calvario. Y nuestro amor, hermano, ¿dónde se manifiesta? Entonces llega el momento, hermano, que nosotros debemos analizar en el sentido de decir, sentarse y decir, Abel, hoy 26 de junio del año 2022, ¿dónde estás manifestando tu amor para con Dios? Y es que, hermano, nuestras palabras muchas veces son como el papel, aguanta con todo. Nosotros podemos hablar muchas cosas, podemos escribir muchas cosas. Y la evidencia. Amar a Dios con el corazón significa, entonces, que debemos amarlo, hermanos, con toda voluntad, con toda emoción, que Él tenga el primer lugar en nuestra vida. ¿Qué significa, hermanos? Nuevamente, en donde estábamos leyendo, Marcos capítulo 12, versículo 30, y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabe, hermanos, por qué se dice que ese versículo significa amar a Dios con todo lo que el hombre tiene, con todo lo que el Hijo de Dios? Porque esa palabra se repite. Mira ahí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios le está pidiendo el todo de lo que usted tiene. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amar a Dios con su alma, hermanos, parece que está haciendo referencia a la vida misma. Por tanto, cuando se emplea su vida, hermanos, cuando usted mira su vida y sus comodidades y sus conveniencias, hermanos, usted va a decir, yo toda mi vida, toda mi conveniencia, todas mis comodidades, se las doy a Dios. Porque Él lo dio todo por mí. No sabe, hermano, que es amar a Dios con el alma. Es amar a Dios con pasión. Aquí en estos países, hermanos, a mí nunca me ha gustado el fútbol, pero aquí en estos países, hermanos, cuando van a ver al fútbol y su equipo mete un gol, aquí hacen una algarabía que dicen ¡gol! Gritan de felicidad, gritan de emoción, gritan con pasión. ¿Sabe, hermanos, que si nuestra vida cristiana manifestara una pasión en amar a Dios, la situación cristiana fuera fuera la misma iglesia, hermanos, del primer siglo? Si usted lee completo el libro de Hechos, hermano, encontramos a una iglesia creciente, a una iglesia que está sufriendo, una iglesia que está encontrando tropiezos, pero encontramos a una iglesia entregada, una iglesia que crece, una iglesia que trabaja, una iglesia que va superando los tropiezos que Satanás está poniendo. Ame a Dios, hermano, con toda nuestra fuerza.
con toda nuestra alma, con toda nuestra pasión. ¿Qué significa amar a Dios con toda su fuerza? Es amar a Dios, hermanos, porque ahí dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios, hermanos, con la mente es amar a Dios con la razón, con el pensamiento, es poner nuestros sentidos al amor hacia Dios. Porque Dios nos ha dejado razón, Dios nos ha dejado inteligencia. Hermanos, y cuando ustedes leen Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sabe, hermano, que el cambio de vida comienza cambiando los pensamientos. Y así es el amor con Dios. Y así es el amor a Dios. Empieza con la razón. Y este amor a Dios, hermanos, comienza desde dentro de uno. Interesante lo que el Espíritu Santo revela por medio del apóstol Pablo. Hermanos, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hermanos, meditamos por un momento. ¿Será que el amor o la manifestación de mi amor para con Dios le está siendo agradable a Él? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos evidenciando nuestro amor hacia Dios? Acá, hermano. Mente, corazón. Y mire, también está esa otra palabra interesante, amar a Dios con toda su fuerza, es amar con ímpetu, es amar a Dios con resistencia. Hay un versículo en Eclesiastés, hermanos, capítulo 9, versículo 10, que a mí siempre me ha llamado la atención. Hermanos, disculpen, ¿cuánto tiempo tengo o me queda? ¿Alguien me puede indicar, por favor? Entonces, Glauco a veces predica 1 hora, llevo 1 hora. Dele. Muy bien, gracias, hermano. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice, todo lo que viene a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Eso, hermanos, amar a Dios con todas las fuerzas, significa entonces amar a Dios con resistencia, es amar a Dios con ímpetu. Podríamos notar, hermanos, que aquí nuestros cuerpos son esenciales en el servicio a Dios también. Que acerca de nuestros pensamientos también, que acerca de nuestra alma. Y en fin, hermanos, nosotros podríamos llegar a la conclusión que entendemos las definiciones de qué es amar a Dios con el alma, con la fuerza, con la mente. Y podríamos, hermanos, llegar a la conclusión también, si lo estamos amando tal como Él lo exige, tal como Él lo pide. Mire, hermanos, desde cuando Dios ha dicho a su pueblo, yo quiero todo de ti, pues. Yo quiero que me ames. Yo quiero que te entregues a mí con todo lo que tenés. Es lo que Dios pide. Ahora lo estamos demostrando. O sea, puede ser, hermano, que nosotros lo estemos entendiendo.
Puede ser que nosotros lo podamos entender a perfección y determinemos, hermano, si sí o no lo estamos haciendo. Otra parte, hermanos, si no lo estamos haciendo, ¿qué estamos dispuestos a hacer por amar a Dios como Él lo merece? Porque un hombre, hermanos, que ama a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma, escuche, nunca va a tener a Dios fuera de su vida. Una persona, un cristiano que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, nunca va a formular planes y proyectos sin dar pensamientos a Dios y a su palabra. Cuando usted toma alguna decisión, ¿dónde está Dios en esas decisiones? Cuando usted formula planes, ¿dónde está Dios en estos planes? ¿Dónde está Dios, hermanos, en nuestra vida? Porque quiero decir, hermanos, que la vida cristiana no consiste solamente en presentar nuestros actos de adoración, orar, cantar, la ofrenda, la cena, la prédica. La vida cristiana abarca mucho más que eso. Abarca ayudar al necesitado, abarca predicarle a Cristo a otras personas. Hoy, hermanos, con esa tecnología que tenemos del Zoom de los teléfonos, ya no hay razón por qué no hablarles a otros de Cristo, por qué no hay socorrer al necesitado. Ya no hay excusas. Pero es triste, hermanos, cuando dejamos de pensar en nuestras comodidades. Pero cuando es triste, hermanos, cuando pensamos en nuestras comodidades, en nuestras conveniencias y dejamos a Dios por último. Y a veces, hermano, yo encuentro en este argumento, en este comentario que estoy haciendo, de repente, hermanos, tenemos nuestros gastos de fin de mes y decimos, necesito tanto dinero para esto, para luz, para la educación, para tantas cosas y la ofrenda. Señor, perdóname porque este mes o esta quincena, le llamamos aquí, no me quedó para ofrendar. Cuando las cosas de Dios, hermano, cuando la obra de Dios tienen que ser primero. Qué difícil, hermanos, vemos a algunos cristianos, qué difícil, hermanos, en las decisiones que se toman de adorar a Dios o de preferir un empleo. Qué triste, hermanos, es cuando dice, Dios mío, yo no hay qué hacer si me voy de paseo el domingo, voy al culto. Ciertamente, hermanos, el hombre o el cristiano que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma, va a buscar a Dios en todo. Va a buscar a Dios en todo. Salmo 139, acompáñenme por favor, Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiere decir, hermanos, que Dios va a estar en todo momento, en todo lugar. Pero quienes toman, hermanos, la decisión de incluirlo en la vida somos nosotros.
Nosotros somos los que tomamos, hermanos, la decisión de incluirlo o de excluirlo. Hermanos, nosotros podemos ser adoradores, podemos ir al culto, pero puede ser, hermanos, lo que se les decía a los judíos en Mateo capítulo 5, 15, perdone. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es momento, como ya dije, hermanos, que nosotros reflexionemos lo que Dios quiere. El primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. No hay nadie como nuestro Dios, no hay otro Dios. Y mire, hermanos, yo le doy mucho énfasis a las letras, porque después de la frase el Señor uno es, aparece una conjunción y amarás. ¿Qué quiere decir? Que el versículo 30 no se puede separar del versículo 29, porque está ligado por esa letrita pequeña. Y amarás al Señor, tu Dios. Ve, hermano, bien importante aquí lo que podemos analizar del versículo también. Que el entregar todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, fuerza, va a depender de lo que Dios es para nosotros. ¿Qué es Dios para mí? Porque ahí dice, ahí hasta yo me puedo imaginar o dramatizar que Jesús está diciendo y señalando: y amarás a Dios tú, Dios. Y tener a Dios, hermanos, en nuestra vida significa que Él tiene o debe tener el señorío y la autoridad, y que nosotros nos vamos a someter a esa autoridad. Pero al mismo tiempo, hermanos, ¿cómo podemos amar a alguien que no vemos? Si a las personas que vemos a veces no las amamos. Hermanos, estamos, y digo esto, hermanos, porque estamos pasando tiempos donde el amor de algunos cristianos hacia Dios es un amor superficial, es un amor frío, es un amor, hermano, indiferente. Vaya, si es que se le puede llamar amor. Hermano, yo les invito, no dejemos el Señor nos invita que nosotros meditemos y asumamos nuestra responsabilidad en amar a Dios con todo lo que nosotros tenemos. Nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra mente, que ese es el primer mandamiento. Cuando usted vaya a pecar, cuando usted tenga intención de pecar, no piense, es que si peco me voy a ir al infierno. Usted piense, yo no voy a pecar porque yo amo a Dios con mi corazón. Yo amo a Dios con mi fuerza. Yo amo a Dios, hermanos, con todo mi intelecto, con todo lo que yo tengo. Por eso yo voy a trabajar para el Señor. Yo voy a predicar el evangelio. Yo voy a estudiar su palabra. Yo voy a orar porque yo amo a Dios, porque yo te amo, Dios, porque yo quiero que estés en mi vida. Quiero que estés en mi corazón y mi corazón esté en ti. Entonces, hermanos, difícil es que nosotros amemos a alguien que no esté en nuestra vida. Amemos a Dios, hermanos, con todo lo que el hombre tiene, con todo lo que hay en nuestro ser, con toda nuestra energía que tengamos. Y les aseguro que no será en vano. Es nuestro amor, hermano, suficiente para que estemos con el Señor en el cielo. Es nuestro amor suficiente para que estemos por siempre, por la eternidad. Hermanos, a veces decimos: oh Señor, yo quiero estar contigo por la eternidad. Y queremos estar con Cristo ahí en el cielo, pero no queremos estar con Cristo aquí en la tierra.
Que nuestros actos, hermanos, concuerden con nuestras palabras. Si decimos te amo, Dios, pues demostrémoslo, porque Él ya lo hizo. El amor es bidireccional, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Así, hermano, con eso finalizo mi intervención en esta ocasión. Que Dios les bendiga y gracias por la paciencia de escucharme, y que quiera Dios que lo poco que leímos de la palabra del Señor, ¿verdad? Esté en nuestra mente, en nuestro corazón, y pueda dar fruto que honre y glorifique a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, esta mañana.